Distinguida concurrencia, muy buenas noches con todos ustedes. Muy agradecidos y bienvenidos para que nos acompañen en la presentación del libro de don Carlos Saito, titulado Kimochi. Para esta presentación participarán en los comentarios el señor Toshio Yanagida, profesor emérito de la Universidad de Keio en Japón, el señor Dante Arai Nozawa, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria peruano-japonesa, quien además ha ocupado diversos cargos institucionales en la Sociedad Nacional de Industrias. Y asimismo comentará el libro el doctor Víctor García Toma, abogado, exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional. Iniciemos pues con los comentarios del profesor Toshio Yanagida, quien nos ha hecho llegar un video con sus palabras desde el Japón. Por favor. Señoras y señores, muy buenas noches. Ante todo, quisiera felicitar a mi querido amigo Carlos Saito por la publicación de su excelente libro, Kimochi, una obra de años de trabajos. Me siento muy honrado de poder participar en esta ocasión. Si no recuerdo mal, hace más de 30 años que conocí a Carlos. Se remonta a cuando la señora Elena Kohatsu, entonces presidenta de la Asociación Peruana-Japonesa, durante su visita a Japón, y Carlos, los dos, dieron una charla sobre la comunidad Nikkei peruana en la Universidad de Keio, donde yo trabajaba. Me impresionó mucho la elegancia con que escortó a la señora Kohatsu hasta el escenario y la forma en que hablaba, propia de funcionarios de élite de alto cargo. Por otro lado, también recuerdo haber sentido una sensación de nostalgia y alivio, como cuando me encuentro con un amigo de la infancia por primera vez en décadas, por su mirada reservada, tímida y suave, como la que siento a menudo cuando me encuentro por primera vez con Nisei de casi la misma generación que yo. Durante un tiempo no vimos poco, pero después de que Carlos se involucró en las actividades de la APJ, tuvimos más oportunidades de vernos y conversar. Y más recientemente me permitió leer el borrador de este libro Kimochi para mi estudio. Este libro presenta diversos aspectos de la cultura japonesa en sentido amplio, en 4 capítulos: historia, idiosincrasia, idioma y tradiciones y costumbres, de manera fácil y detallada para hispanohablantes, abarcando una variedad de temas específicos desde la época de la mitología japonesa hasta nuestros días, entrelazando temas relacionados con la historia de inmigración japonesa al Perú. A través de cada uno de esos tópicos y temas, el libro intenta transmitir a los hispanohablantes de una manera fácil de entender las palabras claves de idioma japonés y sus connotaciones que implica, como enryo, honne y tatemae, giri y kikubari, que son realmente muy difíciles de traducir al español, como peculiaridades del sentimiento kimochi del pueblo japonés. Dejaré los detalles de los temas individuales a la presentación del señor Dante Arai al doctor Víctor García Toma, y me gustaría hablar brevemente solo de mis impresiones personales del libro. Me impresionó mucho que el autor no
critica las peculiaridades del pueblo japonés por considerarlas cerradas, exclusivistas y etnocéntricas, como suele ocurrir en los libros sobre Japón escritos por extranjeros. Ni por el contrario, las alaba como factor de éxito económico e intenta aprender ciegamente de ellas, sino que se trata más bien de una actitud de conocer y comprender de corazón la cultura japonesa y al pueblo japonés a través de su propia experiencia en Japón y estudios posteriores, para luego intentar transmitir este conocimiento a los hispanohablantes. Y sobre el telón del fondo de tal comprensión objetiva, tiene un entendimiento renovado y aprecia los sentimientos de Nikkei que han heredado inconscientemente de sus padres japoneses y de la comunidad Nikkei en la sociedad peruana. Y sentí que el libro fue escrito con la conciencia de transmitirlo a la siguiente generación Nikkei de una manera que contribuya al desarrollo y mejora de la sociedad peruana en su conjunto, no solo de la comunidad Nikkei. En otras palabras, este libro trata de primera generación de japoneses que eligió vivir permanentemente en el Perú, basándose en su comprensión de los sentimientos japoneses a través de la cultura y las costumbres japonesas, y especialmente de los sentimientos de sus padres transmitieron a Carlos a través de sus acciones, más que de sus palabras, y de la segunda generación, quien sin saberlo ha heredado y formado los sentimientos propios de los Nikkeis, Kimochi Nikkei. La mayor motivación para escribir este libro parece ser el deseo de que sea transmitido Kimochi Nikkei a la siguiente generación de los Nikkeis para contribuir al desarrollo y mejora de la sociedad peruana en su conjunto. Por ejemplo, el autor dice que en las reuniones de la colectividad Nikkei, incluido él mismo, las personas suelen guardar silencio, no expresan sus verdaderos sentimientos, ni exponen claramente sus opiniones para evitar confrontaciones y no alterar la armonía de la situación. Como peruano bien educado, el autor es consciente, por supuesto, de los inconvenientes que éste conlleva, como hay hipocresía japonesa y la tendencia a cerrar las posibilidades de que puedan surgir de una discusión libre y animada. Pero aún así, Carlos sigue. Piensa que la práctica de Enyo aún se encuentra vigente en las relaciones de los miembros de la colectividad Nikkei, incluso cuando, al parecer, estas se vayan diluyendo con el desarrollo de las nuevas generaciones, donde van en aumento las ideas individualistas, y afirma además que, por último, es positivo desde todo punto de vista que los Nikkei puedan mantener la armonía, evitando los conflictos y orienten sus esfuerzos a favor del progreso y desarrollo del Perú. El famoso chef Gastón Acurio afirma sobre la cocina Nikkei: la cocina Nikkei es una cocina peruana con influencia japonesa, no una cocina japonesa con influencia peruana. Y la cocina Nikkei no es mejor ni peor que la japonesa, sino distinta. Imitando las palabras de Gastón,
Podríamos decir, el kimochi Nikkei es un kimochi peruano con influencia japonesa, no un kimochi japonesa con influencia peruana. Y kimochi Nikkei no es mejor ni peor que el japonés, sino distinto. Respecto al profundo amor de sus padres por su patria Japón, con un miembro del grupo Kachigumi, escribe con las siguientes palabras. En suma, considero que aquel profundo amor por su país de mis padres fue transformándose paulatinamente en un deseo de búsqueda de progreso personal y familiar para transmitir a sus hijos precisamente los sentimientos de amor y pertenencia hacia el país en donde ellos habían nacido y crecido, sin olvidar la importancia de la identificación de sus descendientes con el país donde llegaron, el Perú. Los padres, con su aparentemente fanática y etnocéntrica ideología nacionalista en su honde, soñaba con regreso a su país de origen para el resto de sus vidas, pero su gran amor a la patria Japón paulatinamente llevó a reconocer el amor de sus hijos a su patria Perú y trabajar duro para establecer una vida familiar con el fin de criarlos. El libro describe conmovedoramente la transformación paulatina en kimochi de los Iseis con sincero afecto. Quisiera terminar mis comentarios confesando que al leer este libro no pude evitar sentir repetidamente kimochi de los Niseis y su fuerte deseo de transmitirlo a la siguiente generación para utilizarlo en el desarrollo del Perú. Espero sinceramente que este libro sirva de puente para conectar los kimochi de los Nikkei, de Issei y Nisei con la próxima generación. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Yanaguira por su brillante participación. Seguidamente invitamos a tomar la palabra al señor Dante Araín Gonzalo. Sí, es todo un reto para mí acompañar en esta presentación del libro de Carlos, más aún compartiendo esta presentación con ilustres y contados intelectuales como el profesor Yanaguira, nuestro amigo Víctor García Pau. Ayer estuve tomando nota de las cosas que quisiera expresar y son tantas que realmente tuve que tomar nota y ordenarlas un poco. Digo esto porque realmente son tantas cosas que quisiera decir sobre Carlos y sobre su libro y me voy a permitir dar lectura a lo que escribí anoche. Carlos me ha concedido el privilegio de participar en la presentación de su libro y hace unos días me comunicó que la fecha sería el 30 de marzo, lo cual me causó, por supuesto, una gran satisfacción. Y así fueron pasando los días y acercándose a ese gran día que es hoy. Participar en la presentación de un libro como el de Carlos es un gran privilegio para quienes estamos aquí presentes, ya que es simultáneamente para mí el nacimiento y la culminación de un trabajo de muchos años, muchos días, muchos años,
dedicados a la investigación, búsqueda de información y de todas las etapas que son necesarias para llegar a los resultados y las conclusiones que se plasman en documentos finales. Para lograr un libro como el de Carlos es necesario tener muchas habilidades, y en el caso específico de su obra se requiere además y en especial dominar el idioma japonés, escrito y hablado, porque se trata de interpretar, descifrar y entender la etimología de las palabras que, como todos sabemos, están escritos en kanji, y cada uno de ellos es un ideograma que encierra un gran concepto, incluso hasta un pensamiento o un sentimiento. Por ello, es para mí un gran honor compartir este evento al lado, como dije anteriormente, de connotados personajes como el doctor Víctor García Toma y el profesor Yanagida. Y aprecio mucho el generoso gesto que me ha dado Carlos. Sobre el contenido del libro, el profesor Yanagida ha comentado interesantes facetas de su amistad con Carlos, y el doctor Víctor García Toma ha logrado un resumen conceptual de los artículos que encontrarán en el libro y lo podrán leer en las primeras páginas. Por lo tanto, de mi parte, dedicaré los siguientes minutos a comentarles la historia detrás de la historia, los hechos alrededor de los hechos y de las acciones que rodean las acciones. Me explico, y me atrevo a pensar casi en voz alta, que no existen hechos aislados o absolutamente independientes. Una historia, un hecho, una acción es siempre el resultado de un conjunto de otros vinculados. Es así como percibo la decisión de Carlos al ir escribiendo sus publicaciones semanales que terminaron por ahora en este su primer libro. Digo por ahora. Remontándome algunos años atrás, leía en el diario Perú Shimbun las notas de Carlos, que los encontré sumamente interesantes porque nos aclaraban los conceptos que muchos no los conocíamos en forma completa. Encontramos en varios de sus artículos el significado que tienen algunas celebraciones o costumbres y que tal vez nunca nos habíamos detenido a pensar el porqué de cada una de ellas. Sus relatos sobre la historia del Japón, de los samuráis, sobre la religión, el honor, episodios de la inmigración japonesa al Perú y las costumbres que mantenemos hasta la actualidad, entre otros tópicos, nos han ayudado mucho a entenderlos en su verdadera dimensión. Y fue así, desde una conversación telefónica con Carlos en la que comentamos algún artículo escrito por él. Tuvo la gentileza de enviarme semanalmente por correo sus publicaciones, pero siempre y cuidadosamente en días posteriores al día de su publicación en el diario Perú Shimbun, lo cual lo percibí como una muestra de respeto al medio de comunicación, no enviarlo nunca antes o el mismo día de su publicación. Esa delicadeza dice mucho de Carlos. Entonces, cada vez que recibía el correo de Carlos, lo fui imprimiendo y guardando en un archivador especial que acondicioné para este fin. Cuando ya estaba tal vez por el artículo 40, le comenté eso a Carlos y le envié una foto de ese archivador y al mismo tiempo le hice la pregunta: ¿y por qué no lo imprimes y haces un libro con estas notas tuyas? Y me respondió muy humildemente: podría ser, ¿no? Vamos a darle vueltas. Ahí quedó. Le comenté a Carlos en esa conversación cuánto me sirven sus artículos para explicar a mis hijos, mis parientes menores, nietas y amigos, no lo negué,
significa tal o cual concepto, ceremonia, costumbres o sobre todo conducta. Como comprenderán, es bastante difícil explicar palabras intraducibles y más aún costumbres en las que aún las tenemos en nuestras casas porque simplemente fueron así, porque simplemente siempre fueron así. Para cada una de estas preguntas me tomaba mucho tiempo intentando explicarlos y al final no lograba ofrecerles una explicación de algo que en muchos casos está fuera de la lógica de quien pregunta. Entonces, si por suerte mía Carlos ya había escrito sobre el tema, sacaba una copia y le entregaba al que me había preguntado. Y así fueron pasando las semanas y cuando estaba en el artículo seguramente 58, 59, nuevamente pregunté a Carlos, ¿y vas a publicar tu libro? Y al fin Carlos me dijo, cuando tenga el número 60 lo haré. En estas conversaciones me comentó que Víctor también le había recomendado editarlos para que no queden esparcidos en el tiempo y los publique en una compilación, que es lo que hoy tenemos en nuestras manos. El libro de Carlos tiene otra ventaja. Es como cuando leímos o leemos las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, o más simple, selecciones del Reader Digest, porque no necesariamente tenemos que seguir las páginas en orden numérico, sino podemos elegir el tema que nos interesa en ese momento o ir leyendo los artículos en el orden que nos plazca. Los artículos están escritos muy didácticamente y en lenguaje coloquial, y es destacable el nivel de profundidad de las investigaciones realizadas por Carlos para escribir cada uno de ellos y redactarlo con gran capacidad de síntesis. Es muy difícil resumir en 3 páginas o 4 páginas un pensamiento como lo que mencionó el doctor, el profesor Yanaguida, el tema de Endio, Honne, Ikigai, etc. Es sumamente difícil. Pero Carlos lo ha logrado en 3 o 4 páginas hacer una síntesis muy, muy didáctica. Como dice Víctor García Toma, el libro ha sido redactado desde la perspectiva de un Nikkei peruano, quien como muchos de los presentes tienen la posibilidad de una doble óptica ante un mismo hecho o concepto. Y aprovecho esa referencia para agregar que somos afortunados por tener a nuestro alcance 2 culturas que fortalecen nuestra identidad Nikkei. Entiendo que ese es el motivo mayor que ha impulsado a Carlos a escribir sobre los temas que ha compilado en su libro. El título lo resume, Kimochi. Igualmente deseo destacar el gesto de Carlos en ofrecer la primera edición de su libro en donación al Centro Recreacional Ryochi Jinnai como okaeshi. Okaeshi es un agradecimiento, un reconocimiento por favores o atenciones recibidas, que recibió precisamente su madre durante el tiempo que fue atendida en ella. Termino mis palabras esperando que Carlos continúe su obra de investigación y publicación de sus notas y que pronto tengamos el segundo tomo de esta gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Landeray. Seguidamente, los comentarios del doctor Víctor García Toma, por favor. Gracias. Muy buenas noches, estimados amigos de la asociación. El profesor Yanaguida y Dante, al igual que yo, estamos todos juntos esta noche porque venimos a celebrar el alumbramiento de este libro, de esta obra fundamental para la vida de los Nikkei. No es el primer alumbramiento en el que ha participado Carlos, pero
ciertamente este solo le corresponde a él. Es importante decir que el 13 de noviembre de 2019, el Imperio del Japón otorgó la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata a Tadai Saito, en mérito a su significativa contribución al bienestar de la colectividad japonesa residente en nuestro país. Unos años antes se le había concedido el premio de Canciller del Japón. Con estos altos reconocimientos parecía saldada la prueba de honor filial hacia Sama Heichiro, su padre, aquel inmigrante de poco hablar que lo educó a través de sus actos cotidianos bajo la dulce paciencia y compañía de Fujin Sumie. Es seguro que en ese momento el verdadero homenajeado por su ejercicio de virtuosa paternidad desde algún lugar del universo habrá desahogado plenamente su contenida alegría, aquella que no pudo desplegar, quizás por cierto pudor de varonía, cuando en 1967 Tadao pudo viajar al Japón como connotado becario. Se cumplía así por interpósita persona el anhelado retorno a la amada tierra, a la que siempre añoró con tenacidad incandescente. Tadao cumplió como becario con las exigencias de vida, estudió y aprendió más acerca de su profesión, la que luego puso al servicio del Perú. Pero además conoció y comprendió las costumbres y los valores que sus padres como único equipaje se llevaron de su añorada patria. Pero el homenaje al padre merecía más. Estoy plenamente convencido que Tadao ha escrito este libro no solo por sus afanes intelectuales, sino además como un tributo a aquel hombre que nunca abandonó la esperanza del retorno a la tierra del sol naciente. Aquí quedaron con sus restos su nacionalismo a ultranza, su fe en el emperador y la semilla de una familia que echó raíces en este noble pueblo. A lo largo de sus páginas, el libro testimonia el largo tránsito existencial de dos hombres unidos por el amor. Uno en un camino sin regreso y el otro en el reconocimiento paulatino de una peruanidad forjada en el dolor, el trabajo y el agradecimiento firme. Este libro tiene que ser entendido desde la perspectiva de un Nikkei, el que tiene pegada el alma al suelo peruano, pero cercana a los aprendizajes familiares que llevan íncito el respeto a las tradiciones y valores heredados de nuestros padres y abuelos. Aquí queda sellado en la sangre y en la educación el tránsito de dos culturas milenarias que nos hacen sentir un doble orgullo. Entre nosotros ha quedado el Omoterachi, o espíritu de hospitalidad, el Jiri, u obligación del deber social de aquellos que nos han dado algo desinteresadamente en la vida. Así recogemos el ánimo emprendedor y cooperativo, la alegría y la amistad fraterna. Como diría Juan Luis Vives, cuán grande riqueza es la de aquellos que llegaron o nacieron pobres, pero fueron hijos de buenos padres y felices en un entorno que abría sus fauces al progreso y el bienestar. Creo que si bien el libro busca entender el Japón, permite atisbar la alegría y la fuerza íntima de los Nikkei. El júbilo de ser peruano, invalorable condición que han adquirido a costa de sacrificio, tenacidad y carácter indoblegable ante la adversidad, pero que también nos acerca por una suerte de ósmosis a la tierra de donde provino la forma de ser de nuestros ancestros. Tadao conmueve cuando relata que su padre, obstinado en el retorno, lo matriculó hasta los 9 años en un colegio unidocente, Funato Gakuen, de enseñanza exclusivamente japonesa. Más a los 10 años tuvo que empezar a estudiar en un colegio fiscal de Barrios Altos, donde sus compañeros de clase, inicialmente de forma despectiva, lo llamaban japonés o chino. Este hecho me hizo recordar unos versos de una canción de Alberto Cortés intitulada No me llames extranjero, en donde se hace eco de las penurias de los inmigrantes hacia otras tierras. Esos versos dicen: ¿por qué me llamas extranjero si nos asemeja el amor de nuestras madres? No nos hace distintos el tener otros nombres y hablar en otras lenguas. Te pido que nos mires a los ojos más allá del egoísmo y del miedo. Te agradezco que me cobijes en tu pecho y beso agradecido la generosidad de tu suelo.
La gratitud que siento no me permite pensar en el regreso. No me llames extranjero. Tadao declara no ser historiador, pero llamado por el Kimochi nos hace transitar en un lenguaje sencillo y ameno sobre personajes y acontecimientos e ideas del Japón y de inmigrantes radicados en nuestro país, los cuales, como un jalón salido del alma, los sentimos como parte de un bagaje existencial. Es un imperativo de la sangre y la influencia de nuestros ancestros. Así aparece Seguma Kitsutami como expresión de la honradez incondicionada, quien al verse impedido de cumplir con ciertos deberes patrimoniales, tomó el camino de la ofrenda de su propia vida. En su escritorio se encontró una carta redactada en español que decía a manera de epitafio: perdonen que manche esa sagrada tierra con sangre. También se rememora la historia de Nikumatsu Okada, extraordinario empresario y mecenas de diversas obras públicas de Lima. A raíz de haber sido incluido en la lista de deportados por efecto de la posición peruana en la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a los Estados Unidos, en donde falleció lejos de su tierra natal y del pueblo que adoptó con simpatía y gratitud. El libro enseña lo sumamente ilustrativo que significa conocer el valor de la vida de Umeko Tsuda, la gran forjadora de la igualdad y el progreso social de las mujeres japonesas, o la de Sadako Sasako, la joven símbolo de la esperanza inclaudicable ante la inminente y brutal proximidad de la muerte. Explica también la argamasa moral que sustenta el suicidio japonés, el carácter sincrético de la religión sintoísta budista, así como la práctica del yanato dachi o aprestamiento para alcanzar el valor de la valentía. El libro abunda en información y espere gracia y naturalidad para exponerla. Así, explica acerca del origen del himno nacional, la celebración del Día Nacional, la consolidación de la autoridad política, el verdadero significado del término Sakura Maru o el concepto que deriva de las palabras Japan, Nihon o Nippon. Su lectura se impone como una guía práctica sobre aquello que celebramos sin saber certeramente acerca de sus orígenes y significados. En suma, de sus páginas aflora el mensaje para la colectividad Nikkei, esto es, proponerse a través de la historia y la cultura japonesa, transmitida oralmente y con el ejemplo, el encontrar nuestro Kigai o asumir una razón ética para vivir. El Perú tiene derecho a que nuestras almas enriquecidas por este hermoso libro le consagren la atención a los dictados de una cultura milenaria que recibimos como expresión de una educación práctica. Dice un viejo filósofo que hay unos libros que dicen cosas y otros que hacen cosas. Creo que en el caso del texto de Tadao se va a conseguir que podamos conocer, aprender e impeler a hacer lo que siempre es un bello sueño: hacer del Perú un país más culto, próspero y moderno. Pero quiero agregar unas líneas más, si ustedes me lo permiten. Tadao siempre ha tenido claro su rol en el espacio público y en espacios como este, el espacio social, en donde ha sido directivo. Por ende decidió desde su pequeño o gran espacio actoral a contribuir decididamente en la transformación del entorno que lo rodea. Entendió por formación y convicción que no se podía caer nunca en la iniquidad de la contemplación apática. Asumió que una existencia así nos asemejaría a la semblanza de cualquier mulo, un ser rutinario y estéril. En la inspiración de sus padres y bajo el férreo yugo de Kei, subordinación y valor Tadao, incorporó como máxima de comportamiento que la vida de coexistencia condena a aquel que no quiere hacer nada, que no sabe hacer nada, que transita con sus congéneres sin quererse darse cuenta de nada. Tadao supo desde temprana edad que la indiferencia ante nuestros semejantes hace callo en el alma y prohija una vida sin rumbo. A la manera de Luis Eduardo Auté en sus versos de la Aleluya, asumió que no debía dar unos pasos sin destino por 40.000 caminos, ni terminar su ciclo vital como un cúmulo de cenizas, polvo y nada. Siempre tuvo presente que su bitácora personal no podía concluir con aquella terrible frase del poeta persa Omar Khayyam: a donde llegaste nadie se enteró, en cuanto lugar permaneciste a nadie le interesó, y cuando te fuiste a nadie le importó. Él recorre aún los caminos
de la ilusión, porque entiende que la vida es una mezcla de ilusión y deber. Tengamos siempre presente el ejemplo de Tadao. Las personas sencillas pueden ser partícipes de gestas ilustres. Hagamos como Tadao, que nuestras hojas de vida indefectiblemente incompletas estén permanentemente abiertas, porque siempre hay algo nuevo y bueno por hacer. Imitemos a Tadao, miremos altos, soñemos altos, dejemos arrastrarnos en una aventura por la vida con laboriosidad fecunda y con compromiso solidario. Felicitaciones, Tadao, por tu obra. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. Llegó el momento de escuchar al señor Carlos Tadao Saito, para los que no conocíamos, autor del libro, quien fue gerente general del Banco de la Nación, presidente del directorio del Banco de la Nación, presidente del directorio del Banco Popular de Bolivia, director del Fondo Monetario Internacional, en representación de Perú, entre otros cargos. Invitamos a don Carlos Tadao Saito para que dirija las palabras. Señoras, señores, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Realmente quisiera empezar diciendo que la gratitud es una de las características tal vez más importantes de la cultura japonesa. Y en este sentido quiero empezar dando gracias a tanta gente e instituciones que hicieron posible, digamos, hacer este libro. En primer lugar, quisiera agradecer a mis padres, quienes me transmitieron esta herencia de esta parte cultural, costumbres y tradiciones del Japón. Quiero igualmente agradecer a mi esposa Kei, porque ella realmente ha sido una persona que ha dedicado tiempo leyendo con paciencia los artículos previos a ser remitidos al Perú Shimpo, y me sugería algunos cambios y algunas correcciones, y como siempre le hacía caso. Y en realidad quiero también agradecer igualmente al profesor Toshio Yanagida, con quien él me concede este recuerdo muy grato de haberme conocido hace más de 30 años. Y últimamente hemos estado realmente frecuentemente en contacto con él, y yo le envié uno de los primeros borradores a él, y dedicó bastante tiempo en corregir algunas cosas, adicionarme algunas otras que fueron considerados realmente en el libro. Así que tengo que agradecer muchísimo al profesor Yanagida. Igualmente agradecer a mi amigo el doctor Víctor García Toma, porque me parece que desde que empezaron a salir algunos artículos en el diario Perú Shimpo, él me empezó a incentivar el hecho de que esto debería convertirse en alguna vez en un libro. En realidad, en ese entonces yo no estaba seguro ni estaba pensando en ella, pero el doctor Víctor García Toma fue un gran estímulo, digamos, como para avanzar en el camino de publicar este libro. Por otro lado, mi amigo Dante Aray, como él bien dice, que empezó a recolectar, digamos, los artículos e hizo un file especial donde juntaba todos los artículos, y también fue una de las personas que me insistía en que esto debería convertirse, digamos, en la publicación de un libro, que al final, digamos, obviamente le hice caso. Expresar mi agradecimiento además a todas aquellas personas que por algún medio
digamos, en el internet, en emails, me venía alcanzando a medida que salían estos artículos, me transmitían amables palabras acerca de comentarios y felicitaciones, y me instaban justamente a continuar con esta tarea. Y otras personas que me llamaban por teléfono para amablemente hacer comentarios y felicitarme por los artículos. Me acuerdo vívidamente, por ejemplo, las llamadas que me hacía nuestro amigo Juanito Kibu, que en paz descanse, y que cada vez que aparecía un artículo, él me llamaba para decirme que debería seguir, digamos, escribiendo acerca de estos temas. Agradecer también a mi amiga Cecilia Valencia, quien fue la que se dedicó a corregir el texto y organizar el libro, clasificándolo con los capítulos que el libro tiene. Igualmente, agradecer a Johanna Pujay, que elabora, digamos, en el fondo editorial de la sociedad, de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no?, quien leyó el libro y me ayudó muchísimo en la tarea, en los requisitos que tienen que ser desarrollados para hacer realidad la publicación de un libro. Igualmente, agradecer a mi hija, que fue la que se dedicó, digamos, a la edición, a las coordinaciones técnicas con la imprenta y, digamos, cuidar de la parte de las ilustraciones que contiene el libro. También quisiera agradecer a Jorge Akira Yamashiro, con quien coordiné justamente la presentación de este libro. Y institucionalmente quisiera expresar mi agradecimiento al diario Perú Shimpo, quien acogió mis artículos, reservándome las primeras páginas del periódico como para, digamos, publicar estos artículos que mayormente eran publicados los días miércoles. Un agradecimiento sumamente especial e insoslayable tengo que hacer al Centro Recreacional Ryoji Jinnai, cuya directora la tenemos presente, la persona de Rosa Nakamatsu, que fue este centro recreacional que le diera a mi madre realmente momentos muy felices en los últimos años de su vida. Por lo tanto, no tengo, digamos, palabras, y siempre he tenido esta idea de poder por lo menos retribuir con algo, digamos, esta acción que mi madre recibió de una forma, digamos, muy feliz. A decir verdad, siempre he tenido pues en mente esta actitud o este agradecimiento que quería dar, que en el japonés se conoce como okaeshi. Okaeshi es, digamos, una retribución que se da cuando uno recibe algo, y está muy compenetrado en la cultura japonesa. Cuando uno obsequia algo en japonés, esto se denomina como zoto, y zoto se escribe con dos ideogramas. Zo, que significa enviar, es, digamos, el entregar, y to, que significa contestar. Por lo tanto, digamos, el hecho de que alguien haga un regalo lleva implícito el hecho de que el que recibe el regalo tiene que retribuir en una forma proporcional. Esta es una cosa sumamente, digamos, importante y compenetrada en la cultura japonesa. Pero también los japoneses dicen que cuando uno recibe algo que no puede ser retribuido de la forma apropiada, entonces lo único que queda es retribuir este hecho con respeto y lealtad. Y es así, como por ejemplo cuando uno recibe de los padres, digamos, estas enseñanzas, estas crianzas, no se puede devolver con la misma magnitud lo que los padres hicieron por uno. Lo mismo
pasa con los profesores que enseñan a los alumnos. No se puede devolver algo tan importante como eso. Y la única forma de devolver una cosa como esa es a través del respeto y a través de la lealtad. Y es así que esta acción, digamos, del Centro Recreacional Jinnai que recibió mi madre, la tengo que retribuir con lo mismo, es decir, con mucho respeto y lealtad a la institución, o sea, a la Asociación Peruano-Japonesa. Por último, también quiero agradecer, y no por ser el último menos importante, la presencia de todos ustedes a esta presentación de mi libro. Y como dirían los japoneses, Oisogashi tokoro, kite kudasaimaste domo, arigatou gozaimasu. Eso significa muchas gracias por estar presentes, a pesar de los innumerables, digamos, cosas que ustedes tienen realmente que hacer. Así que muchísimas gracias por su presencia esta noche en esta presentación de mi libro. Muy agradecido. Muchas gracias, señor Carlos Tagado Saito. A continuación, si alguno de los presentes desea realizar alguna pregunta, por favor, un comentario, levante la mano para poder alcanzarle un micrófono. Por favor, para el presidente, señor Nakasone. Buenas noches con todos, don Carlos, don Dante, don Víctor. Muy significativo el libro que usted ha redactado. Tuve oportunidad de darle una leída así someramente la semana pasada y con mucho gusto con el contenido que tiene, que está expresada en ella, y me hace pensar no solamente en mí como Sansei, que de taquito pude gozar de la vida de mis oichas, sino más bien a las siguientes generaciones, como son los Yonsei, Gosei, que ya no han tenido oportunidad de poder tener la vivencia con los I6, como yo los nombro, las lumbreras de la irradiación cultural, del bagaje cultural que ellos trajeron y que al menos tuve oportunidad de poder recibir, pero que más bien las siguientes generaciones no han podido gozar de ella. El libro, para mí, es muy importante porque podrá transmitir ese bagaje de costumbres que nosotros llevamos y conservamos, pero que ya las siguientes generaciones no tienen cómo poder llegar con esta información. Me da gusto también porque también cuando nosotros en las gestiones tomamos el mando de la institución, recibimos o buscamos una palabra que nos guíe en la gestión que nos toca llevar a cabo, como fue el de Andrés Miyashiro el año pasado, Ikigai, y el que me toca a mí, Omotenashi. Justamente esas dos palabras también están contenidas en ese libro coincidentemente, y me da esa satisfacción de que este libro pueda contribuir en la difusión de la cultura y en lo posible poder seguir transmitiendo a las siguientes generaciones esa cultura que nos han dejado nuestros Oichan y Obachan. Muchas gracias, y que como han mencionado, ya parió Kimochi, y que siga el siguiente volumen número 2. Gracias. ¿Algún otro comentario? Señor Luis Inafufu. Buenas noches. También en alguna oportunidad de comentar al doctor podría ser algún libro después de haber leído algunas décimas poemas en Perú. He comprado el libro, he hojeado, pero me parece que no hay ningún poema, ni una décima que usted también escribe. Eso sería de repente para el próximo libro. Porque el doctor escribe muy bien poemas, versos, décimas, muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, señor. En realidad
sí, hace algún tiempo empecé a escribir algunas décimas, básicamente de los aspectos culturales, tal vez históricos, acerca, digamos, de la inmigración, acerca de cómo hemos vivido en la familia, cómo era nuestra casa, algunas costumbres que, claro, a nosotros se nos quedan. Yo soy una persona que nació en el año 41, cuando realmente se inicia, pues, el año de la intervención de la guerra, digamos, la intervención del Japón en la Segunda Guerra Mundial, en ese 7 de diciembre que tiene el incidente pues, de Pearl Harbor. Entonces, me acuerdo de niño, tal vez tenía 4 o 5 años, en la que una oportunidad me levanté a las 3 o 4 de la mañana y vi a mi padre y a mi madre muy pegados a la radio. Y era porque ellos querían enterarse de qué es lo que estaba pasando en la guerra. Son cosas que a uno se les queda a pesar de que haber sido, digamos, y no podía haber tenido más de 4 o 5 años. Por otro lado, también cuando se terminó la guerra en el año 1945, en realidad, tanto en países como en Hawái, en Brasil o en el Perú, los inmigrantes se dividieron en 2 grupos. Y estos grupos en realidad se denominaban pues Kachigumi y Makegumi. Y Kachigumi son el grupo que no aceptaban la derrota del Japón. Y los Makegumi eran los que aceptaban que el Japón había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad en ese contexto yo me acuerdo mucho que en el Perú no pasó las incidencias que había pasado en Brasil, porque en Brasil fue grave. Hubieron un número como de 15 asesinatos por este conflicto, en la que los Kachigumis consideraban como traidores a los Makegumi. Pero en el Perú hubieron también organizaciones, como la que se denominaba Aiko Kudoshikai, que era una asociación de gente que eran los amantes del país, del Japón. Claro, no hubieron en el Perú las incidencias que habían ocurrido en Brasil, pero puedo contar esto con mucho recuerdo, porque yo era aún un niño y mi padre era un fanático Kachigumi, o sea que él pertenecía a una asociación que en japonés se llamaba como Yamato Minzoku Renmei, traducido al español era Raza Yamato. Y Yamato era el nombre antiguo que se le daba al Japón. Cuando se hablaba de Yamato era porque se refería al Japón. Y de allí una palabra muy popular, generalizada en el Japón, que es el Yamato Damashi. Y cuando hablamos de Yamato Damashi, es Yamato Japón, Damashi o Tamashi, que es espíritu. Y cuando hablamos de Yamato Damashi, eres el espíritu japonés. Y ese grupo, me acuerdo mucho que se reunía y tenía una sede central en Jesús María, justamente en uno de los familiares de aquí del señor Sergio Shigio. Era la casa del señor Shigio donde se reunía este grupo. Y me acuerdo mucho que el número de personas que se reunían, digamos, era entre niños, jóvenes y adultos, como 150, que organizaban paseos a las playas, como la de Agua Dulce, que en ese tiempo no había mucha gente, y había un sitio en San Miguel, donde realmente era una especie de hacienda, donde el señor Ueda prestaba el lugar como para hacer, digamos, el paseo anual de esta organización. Claro que con el tiempo tuvieron que convencerse de que Japón había perdido pues, en la Segunda Guerra Mundial y se quedó convertida esta organización como una organización de amigos que continuó a lo largo de muchos años. Y me acuerdo de muchos nombres, digamos, de personas que formaron parte de esta asociación que a las finales terminó como una especie de club de amigos. O sea, recuerdos como estos, creo yo que son cosas imborrables, cosas de niños, y seguramente que aquí hay muchas personas que en su casa, seguramente que tenía el ofuro, son cosas que uno no olvida. El ofuro es el baño japonés, y los japoneses son fanáticos, digamos, de este baño caliente japonés, y como no había
en ese tiempo, digamos, la forma de calentar el agua a través del gas, ni había los calentadores eléctricos o eran muy caros. Entonces los japoneses mandaban a preparar a los paisanos hojalateros una tina de hojalata que tenía una chimenea a un costado, y una vez que llenaban la tina de agua echaban el carbón de leña encendida en la chimenea, cosa que el calor de la chimenea transmitía el calor al agua y el agua se ponía muy caliente y se disfrutaba de este baño de los funos. Entonces son cosas que creo que van quedando. Pero así como dijo el presidente de nuestra institución en su fecha de juramentación, ya tenemos pues unas 7 generaciones de la colectividad peruano-japonesa. Y esto ha ido, digamos, modificándose. Obviamente la cultura japonesa dentro de la colectividad se ha ido empezando a diluir seguramente. Y lo que estaba mencionando el caballero acerca de estas décimas, quisiera mencionar que cuando pienso en esta colectividad, digamos, Nikkei, se empieza a ser difícil el de definir qué cosa es un Nikkei, porque el Nikkei va empezando a cambiar con el tiempo a través de estas 7 generaciones. Y una vez escribí algo que decía, ¿qué es ser Nikkei? Me pregunto en mis horas de desvelo. Pienso en mis padres y mis abuelos, de ellos depende el asunto. 2 almas en contrapunto que me gritan sin cesar, haciéndome confesar que aunque me sienta peruano, el Japón está cercano en mi vida y en mi actuar. Y yo también pienso que los Nikkei somos una mezcla. Somos 100% peruanos y tenemos el privilegio realmente de tener esta cultura o esta parte de la cultura japonesa transmitida por nuestros padres. Y como somos mezcla, voy a repetir algo que ya dije en el pasado, y puedo decir que yo soy Nikkei, y de seguro que recorren por mis venas el shakuhachi y la quena, el sake y el pisco puro, el duchazo y el ofuro. Soy una mezcla bendita de omochi y de humita, de shamisen y cajón, de parihuela y udon, y eso nadie me lo quita. A raíz de esta presentación, pues haremos unos coloquios mensuales para que don Carlos nos reúna y nos cuente todo lo que sabe, para que podamos aprender más de la cultura japonesa. Muchas gracias por los comentarios. Ahora queremos, antes de finalizar, invitar a la señora Rosa Nakamatsu, directora del Centro Recreacional Yoichi Shinai, para que realice el brindis de honor para celebrar la regata. Señor Juan Carlos Nakasone, presidente de la Asociación Peruano-Japonesa. Señores consejeros y directivos de la Asociación Peruano-Japonesa. Señor Dante Aray Nozawa. Señor Víctor García Toma. Señor Carlos Saito. Y estimados amigos presentes. Tras lo expuesto por los comentaristas y el autor del libro, me queda solo felicitar al señor Saito por compartir de manera tan agradable y clara aquellos conocimientos que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Muchos de nosotros evocaremos los recuerdos de nuestros padres y abuelos mientras disfrutamos de la lectura de Kimochi. Gracias por eso, Carlos. Los invito a acompañarme y brindar por el éxito del libro y por su autor. ¿Todos tenemos una copita? Sí. Muy bien, yo creo que salud, todos ustedes, muchísimas
muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que hayan disfrutado de esta excelente